Lección número 24 de El Misterio de la Santísima Trinidad. Santigüémonos hoy porque también es un gesto de adoración a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en el hoy eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero. Al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, pues a nuestra lección 24 de El Misterio de Dios. Estamos reflexionando dentro de los atributos divinos la bondad de Dios. Hablamos de la bondad de Dios, esta bondad ontológica, o sea, esta bondad de su propio ser, de su esencia misma divina. Dios es la bondad por esencia, ¿verdad? En cuanto referimos a esta bondad ontológica de Dios. Veamos ahora a partir de esta clase la bondad moral de Dios. La bondad moral significa la santidad de Dios. Ahora bien, definamos la bondad moral. La bondad moral o la santidad consiste en la carencia de pecado y consiste también la santidad y la bondad moral en la pureza de la conducta moral. La razón última de la carencia de pecado y la pureza moral se halla en la conformidad de la voluntad con la norma moral. Y digámoslo con la Iglesia que Dios es la absoluta bondad moral o santidad. Esto es de fe, lo define el Denzinger 1782, que les envié ayer, el libro total. Lean esos apartados a partir del 1781 y se darán cuenta, pues, toda la definición moral sobre, más bien toda la definición sobre el magisterio de la Iglesia en la Santísima Trinidad y también en toda la doctrina cristiana. Muy bien, la literatura ensalza la santidad de Dios en el Santo de la Misa. La Sagrada Escritura da testimonio de la santidad de Dios en su aspecto negativo y en su aspecto positivo. ¿Por qué hablamos del aspecto negativo? Porque lo negativo aquí es una cuestión de términos, que en Dios existe la carencia de pecado, es la negación de que en Dios no hay pecado. Eso significa esa expresión del aspecto negativo, pues, de la santidad de Dios. Pero no es que sea negativo en sí mismo, sino que es una expresión gramatical. Dios no peca, el no es lo negativo, ¿verdad? Entonces eso significa, pues, el aspecto negativo, pero no de que Dios tenga cosas negativas, sino que es una expresión, le repito, gramatical, para que no vayamos a creer o nos vayamos a confundir de que pueda existir en Dios el pecado. Dice el Deuteronomio 32, Dios es fiel y es ajeno a toda iniquidad.
El Salmo 5 también dice, no eres tú un Dios a quien le agrada la injusticia. El Salmo 76 dirá, oh Dios, santos son tus caminos. Y el profeta Isaías en el capítulo 6 dirá, santo, santo Yahvé Sebaot. Esta tierra toda llena está de tu gloria. La palabra santo significa, en el hebreo, kadosh, la palabra santo significa separado de lo profano. Se habla de Jesucristo consagrado al Padre, ¿verdad? Significa que es separado. Todo lo que nosotros consagramos a Dios es separado de lo profano. Todo lo que expresa San Pablo, que es santo, significa que es lo separado de lo profano, del mundo pagano. Por eso San Pablo llama a todos los cristianos los santos, porque significa que es separado de lo profano. Expresa esta palabra santo no solo la elevación y la trascendencia de Dios sobre todo lo terrestre, que es una santidad objetiva, sino que también significa sobre todo en lo pecaminoso, ¿verdad? Es separado de lo pecaminoso, que es la santidad subjetiva. Como lo muestra la oposición establecida entre la santidad de Dios y la impureza del profeta, que también Isaías menciona en su capítulo 6. Entonces, la doble repetición de la palabra santo que expresaba Isaías, que decía santo, santo Yahvé Sebaot, esa doble repetición de la palabra significa que Dios es en grado sumo o absolutamente santo. El fuerte contraste entre Dios santo y los hombres pecadores lo expresa con claridad la indignación de Dios como el Santo de Israel, por la que el profeta Isaías muestra predilección y que también emplean los salmos, el Salmo 70 y el Salmo 77, por ejemplo. Dios es la santidad por esencia, porque su voluntad se identifica con la norma moral. La pureza de Dios no es, por lo tanto, una mera carencia real de pecado, impecantia, ¿verdad? No es la carencia en Dios. La santidad y la pureza de Dios no es la carencia del pecado, sino también es la imposibilidad intrínseca, metafísica de Dios. En Dios es imposible pecar, porque Él es la norma moral en sí mismo, Él es la santidad moral en sí mismo, Él es el santo, no solamente 2 veces, 3 veces santo, como dice el Apocalipsis. Bien, un tercer elemento de la bondad de Dios que estamos reflexionando, que estamos hablando también, que Dios es santo, es puro en su esencia, es bondad y santidad, pureza, porque ontológicamente Dios es santo. Su misma naturaleza divina es santa. En el aspecto moral, porque en Él no cabe pecado, porque Él es la norma moral y Él es la santidad pura. Ahora veamos un tercer elemento de la bondad de Dios, la benignidad de Dios. Dios es absolutamente benigno, dice el Denzinger 1782, y esto es de fe. La benignidad de Dios se manifiesta en los innumerables beneficios de orden natural y sobrenatural con que esa benignidad obsequia Dios a sus criaturas por pura benevolencia, haciéndolas a todas las criaturas participar de su bondad. ¿Y cuáles son en principio estas benignidades de Dios? El beneficio de la creación,
la conservación de la creación y de la vida, la providencia divina que nos sostiene, la redención, la santificación. Lo expresan algunos textos de la Sagrada Escritura, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, el Salmo 144, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y la carta a los Romanos de San Pablo en el capítulo 8. Ahí se demuestra entonces la benignidad de Dios, en que nos obsequia por pura benevolencia suya que nosotros participemos de su bondad, que nos conserve la vida, que nos dé el alimento, que nos dio la creación de la naturaleza visible, que nos dio la redención, que nos ofrece la santificación si nosotros la aceptamos. Bien, en este apartado de la bondad de Dios hay un apéndice que es importante que lo reflexionemos. Un apéndice es un agregado final, ¿verdad?, que trata sobre la hermosura de Dios. Dios, dice el Denzinger 1782, Dios es la belleza absoluta. Dios reúne en sí mismo de la forma más perfecta las tres notas que, según Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la cuestión primera, forman el concepto de lo bello. Santo Tomás, hablando de lo bello, refiriéndose a las perfecciones de Dios, dice que Dios es absolutamente perfecto. Dios, a pesar de la infinita riqueza de su ser, es absolutamente simple. Y Caritas, Dios es tanto que es espíritu puro y absolutamente simple. Y también, además, es el ser más claro y luminoso. Su hermosura es esencial, trascendiendo y sobrepujando infinitamente toda la hermosura de las criaturas. Según el libro de la sabiduría, capítulo 13, de la hermosura de las cosas creadas, podemos inferir la hermosura inmensamente mayor de su creador. La hermosura de Dios está infinitamente por encima entonces de la hermosura de las criaturas. Lo dice el Salmo 95 con estas palabras: delante del esplendor y la magnificencia, el poder y la majestad están en su santuario. También el Salmo 103, el libro sapiencial capítulo 7, y todo esto hace referencia a San Agustín de esta hermosura absoluta de Dios. Si nosotros somos bonitos, Dios es infinitamente bonito, dice San Agustín. Muy bien. Avancemos un numeral más, el numeral más. Un atributo más de Dios. El número 17 dice la inmutabilidad de Dios. Es mudable lo que pasa de un estado a otro. Todas las criaturas son mudables por la limitación de su ser. Y Dios es absolutamente inmutable, lo define el Denzinger y el Concilio Vaticano I, por lo tanto, esto es de fe. Dios es absolutamente inmutable, Dios no cambia, no puede cambiar, porque Él es un ser infinitamente simple. El Concilio IV de Letrán y el Concilio Vaticano I enseñan que Dios es inmutable, que inconmutabilis, dice el Denzinger 428 y el 1782. La Sagrada Escritura, por su parte, excluye de Dios todo cambio y le atribuye positivamente la inmutabilidad absoluta, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración, dice el Salmo 101.
en Dios, en el cual, dice el Salmo, no se da mudanza ni sombra de alteración. Pero estos, dice otro salmo, pero estos, los cielos, perecerán y tú permanecerás mientras todo envejece como un vestido. Los mudarás como se muda una veste, pero tú eres siempre el mismo. Tus días no tienen fin, dice el Salmo 32. El profeta Isaías en el capítulo 46, la carta a los Hebreos capítulo 6, el libro de Malaquías capítulo 3. Y esto indica que el nombre de Yahvé es la razón de la absoluta inmutabilidad de Dios. Yo, Yahvé, no cambio, dice las Sabidurías capítulo 7. Con la inmutabilidad de Dios va vinculada al mismo tiempo la vida y la actividad divina. Y todo esto lo refiere San Agustín, que dice que sabe obrar descansando y descansar obrando. Es una expresión agustiniana de la inmutabilidad de Dios, que Dios sabe descansar obrando y sabe obrar descansando. Por su parte, San Agustín lo refiere en su libro de Civitas Dei, la ciudad de Dios. Acuérdense de ese libro, que también ustedes ya lo tienen. Por su parte, les decía yo que los santos padres descartan de Dios todo cambio. Por ejemplo, Tertuliano insiste en que la encarnación del Logos no trajo consigo ninguna transformación o ningún cambio en Dios. Fíjense bien en la unión hipostática del Logos, que es el Hijo de Dios, con la naturaleza humana. Ahí en la encarnación no hubo ninguna transformación en Dios. Dios siguió siendo el mismo antes de la encarnación y después de la encarnación de su verbo. Esto es importante que lo tengamos claro. Recuerden que el nombre Yahvé, el yo soy el que soy, que le reveló a Moisés, nos indica que es el ser subsistente por esencia misma. Es el único ser que existe y tiene vida por sí mismo. Es el primer motor inmóvil de las 5 vías de San Agustín. ¿Cómo referírselo? Tantas cosas bellas que se dicen de este Dios inmutable, que no tiene cambio, que no tiene principio y que no tiene fin. Que lo vamos a ver más adelante en la eternidad de Dios. Bien, los santos padres, les decía yo, descartan de Dios todo cambio. No hay ningún cambio en Dios. Les decía también que Tertuliano insiste en que la encarnación no trajo consigo ninguna transformación, ningún cambio en Dios. Por lo demás, decía Tertuliano, por lo demás, Dios es inmutable e intransformable por ser eterno. Dios no puede cambiar. Se le agregó un elemento más, si ustedes quieren, a la persona del Verbo con la encarnación, pero no le cambió nada en su esencia de ser divino e infinito. Orígenes, por ejemplo, contrapone a la doctrina estoica, que es una doctrina herética. Orígenes contrapone pues a esta doctrina estoica de la corporeidad de Dios y a sus lógicas consecuencias sobre la mutabilidad divina, y dice que la doctrina cristiana de la inmutabilidad de Dios está fundamentada en la Sagrada Escritura, en el Salmo 101, Malaquías 3, y rechaza igualmente la objeción de Celso, otro hereje antiguo, quien afirmaba que el descenso de Dios entre los hombres, la encarnación, implicaba una mutación a un estado peor, decía Celso.
que es una gran herejía. Dios nunca renunció de su condición divina, dice San Pablo a los Filipenses. Siendo de condición divina, dice, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que Él se anonadó para hacerse uno de nosotros. San Agustín también, por su parte, deduce la inmutabilidad de Dios de la infinita riqueza de su ser expresada en el nombre Yahvé. Aquí se insiste nuevamente en el nombre de Dios, el yo soy que se revela en el libro del Éxodo a Moisés. El yo soy, el ser subsistente por sí mismo, el que es la vida misma, el que no cabe en ningún nombre que nosotros le querramos poner, un nombre humano, porque Él es infinitamente superior a todo lo que nosotros podamos pensar y discernir de su ser y de su esencia. Entonces, en virtud de su nombre, el ser subsistente por sí mismo es el ser es nombre de inmutabilidad. Entonces, yo soy el que soy, yo soy el ser que existe por sí mismo. El ser subsistente es nombre, por lo tanto, de inmutabilidad en Dios. Pues todo lo que cambia deja de ser lo que era y comienza a ser lo que no era, ¿verdad? Esto es una definición para que comprendamos que el nombre de Dios implica también en él inmutabilidad, que no cambia. El ser verdadero, el ser subsistente, que es Dios, ese ser verdadero, ese ser puro, ese ser genuino, solamente lo posee quien no se cambia. Dice San Agustín, y también Santo Tomás de Aquino prueba la absoluta inmutabilidad de Dios por su actualidad pura. Dios es, por su absoluta simplicidad, por su absoluta actualidad, ahí se demuestra su inmutabilidad. Y por su infinita perfección, dice Santo Tomás. Entonces, todo cambio incluye potencialidad. Y en Dios no hay potencia y acto, ya lo hemos visto, ¿verdad? Todo cambio incluye potencialidad, composición e imperfección. Y en Dios no hay cambio. No hay ni composición, no hay ni imperfección. Él es perfecto, Él es infinito, es acto puro. Entonces, por lo tanto, es incompatible con Dios en cuanto que es acto puro la mutabilidad. En Dios no hay cambio. La esencia absolutamente simple y absolutamente perfecta en Dios es lo que hace de que Dios sea un ser simplísimo y por lo tanto es inmutable, no tiene cambio. Cuando Dios obra al exterior, su obra ad extra, recuerden que hay actuaciones de Dios ad intra dentro de la Trinidad y fuera de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando Dios obra al exterior de su mismo ser, ad extra, como por ejemplo en la creación del universo y del mundo, no es que emprenda una actividad nueva, sino que aparece un nuevo efecto decretado desde toda la eternidad por la voluntad divina. El decreto de crear el mundo es tan eterno e inmutable como la esencia misiva de Dios, con la cual se identifica realmente. Lo único temporal inmutable es el efecto de este tal decreto de Dios, o sea, el mundo creado. Lo refiere San Agustín en La ciudad de Dios, de Civity Dei. Bien, reforcemos esta idea. Cuando Dios obra al exterior, no es que está haciendo una nueva actividad en Dios, porque en Dios todo ya está previsto. Y esto debe llenarnos a nosotros de gran esperanza y de gran ilusión de estar en Dios
y de ir a Dios cuando pasemos nuestra vida terrena, porque así como el mundo creado, la naturaleza creada, el universo creado, existen desde toda la eternidad en los planes de Dios, en la voluntad divina, en la mente divina, así nosotros también, porque somos parte del mundo creado. Cada uno de nosotros tenemos, por ser criaturas de Dios, tenemos ¿cómo decirles? Tenemos la raíz, la esperanza de eternidad. Tenemos la fuente eterna. Nosotros somos creados en el tiempo, pero desde toda la eternidad hemos existido en el corazón de Dios. Hemos existido en la voluntad de Dios. Hemos existido en la mente de Dios, y eso debe ser grande para nuestra fe. Saber que Dios ya nos había creado en su corazón, en su mente y en su voluntad, pero hasta que llegó el momento de manifestarse, hasta que llegó el momento de realizarse ese efecto de ese decreto divino de habernos concebido en su corazón desde toda la eternidad, en el tiempo nos trae a la existencia como un efecto de ese decreto de su eternidad. Eso debe llenarnos de mucha alegría, porque nosotros somos y le pertenecemos a Dios. Venimos desde el corazón, del alma, de la mente, del interior del ser divino. Venimos a la existencia. En un momento nos creó el alma, y si nuestra alma tiene principio, no tendrá fin nuestra alma. Y también nuestro cuerpo, se los aseguro, porque en el credo nosotros profesamos que vamos a resucitar, vamos a recuperar nuestro cuerpo para toda la eternidad, ser felices en el cielo con Dios. Entonces, fíjense qué interesante entonces, el obrar externo de Dios, ese decreto de crear el mundo, y ahí nos incluimos nosotros, es tan eterno ese decreto y es tan inmutable como la misma esencia divina de Dios. Nosotros somos eternos porque existimos ya desde toda la eternidad en el corazón de Dios. Con lo cual nos tenemos que identificar todos también nosotros, porque lo único temporal y mudable es el efecto de ese decreto divino que hemos estado en el corazón infinito y eterno de Dios, que somos pues ese mundo creado, lo refiere San Agustín. Bien, número 18. Eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Veamos qué dice la eternidad de Dios. La eternidad es duración sin principio ni fin, sin antes ni después. La eternidad es un ahora permanente. La esencia de la eternidad es la falta absoluta de sucesión. Entonces, no hay sucesión en Dios. Es eterno sin principio ni fin, ni antes ni después. Eso significa que también no habrá sucesión en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que es desde siempre y para siempre. No va a cambiar nunca, por eso es eterno. Boecio dio la clásica definición que decía: posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Esa es la definición clásica de eternidad. Hay que distinguir entre la eternidad propiamente dicha y
el que es la duración de los espíritus creados, que tienen principio pero no tendrá fin, y en su sustancia no suponen mutación alguna. Esta es otra cosa riquísima para nosotros. Dice en esta definición Boecio, en la interpretación misma de esta definición de Boecio, que la duración de los espíritus creados que tienen principio no tendrán fin. Nosotros que fuimos concebidos, si podemos decirlo así, fuimos concebidos en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Por efecto de ese decreto, tenemos principio, en el tiempo venimos a la existencia. Dios nos llamó a la existencia, nos llamó a vivir desde dentro de su corazón. Por eso tenemos principio y no tendremos final. El alma humana no tiene fin. Y la sustancia de nuestra alma humana es inmutable, no cambia. Por lo tanto, a nuestra alma le falta hay una falta relativa de sucesión. O sea que nuestra alma es la misma aquí, ahorita que la tenemos, y también en el cielo cuando lleguemos a la presencia de Dios. Nuestra alma va a ser la misma, no va a tener mutabilidad, no tiene cambio. ¿Por qué? Porque salimos de esa eternidad divina, somos eternos con Dios, y esto significa pues que el alma nuestra es de Dios, somos parte de la esencia ontológica de Dios, venimos de Dios y salimos hacia Él. ¿Por qué decimos que venimos de Dios? Porque salimos de sus manos. Por eso es importante la teoría del creacionismo de la Sagrada Escritura, que el hombre fue hecho directamente de la mano de Dios. No descendemos del mono, como dice Darwin y todos los modernos científicos que están en contra de la fe. El modernismo científico es el que separa la ciencia y la fe. Y la Iglesia nunca ha separado la ciencia y la fe, porque las dos son obras de la mano de Dios, la ciencia y la fe. Entonces podemos decir con el Denzinger, con la doctrina de la Iglesia, que Dios es eterno, y esto es de fe. El dogma dice que Dios posee el ser divino sin principio ni final. Dios no tiene principio ni fin. Dios no tiene sucesión alguna. Dios no cambiará, no mejorará, no empeorará. Es el mismo porque es infinitamente lo mejor, lo bello, etc. Es un ahora permanente e indiviso. Es eternidad de Dios. Dios es permanentemente el mismo, no tendrá división alguna. El símbolo Quikunque, que está en el libro del Denzinger número 39, dice: ad eternum pater, ad eternum filius, ad eternum spiritus sanctus, et tamen non tres ad eterni, sed unus ad eternus. El Concilio Cuarto de Letrán y el Concilio también del Vaticano I asignan a Dios el predicado de eterno. ¿Se acuerdan de la composición de la oración? Sujeto, verbo y predicado. Entonces, en Dios, estos concilios de Letrán y el Vaticano I le asignan a Dios la eternidad como parte de su esencia. Decíamos el símbolo de los apóstoles de Quikunque, del Denzinger 29, pero también el Denzinger
428 y el 1782 que les envié ayer, que hacen referencia pues de este magisterio doctrinal de la Iglesia. Bien, por parte de la Sagrada Escritura se da testimonio de todas las notas de la eternidad divina. Por ejemplo, el Salmo 89 se expresa claramente que Dios no tuvo principio ni fin. Y dice, antes que los montes fuesen y fueran paridos la tierra y el orbe, eres tú desde la eternidad a la eternidad. La carencia absoluta de sucesión la testifican el Salmo 2, Yahvé me ha dicho, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado yo. Y el Evangelio de San Juan capítulo 8, antes que Abraham naciera, era yo, dice Jesucristo. Y también comparemos el Salmo 101, el Salmo 89 y la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Bien, por su parte, los santos padres, la patrística, en sus impugnaciones del paganismo, ese paganismo que hablaba de genealogía de dioses falsos, los santos padres dan testimonio expreso de la eternidad de Dios. Por ejemplo, Aristides, el apologeta, Tasiano, Atenágoras, San Irineo, San Agustín, por su parte, por ejemplo, explica la eternidad de Dios como presente estable. La eternidad de Dios es su misma sustancia, que nada tiene de mudable. En Dios nada se muda, Él es el mismo siempre. La fidelidad de Dios es eterna, dice la Sagrada Escritura. En la eternidad de Dios, en ella no hay nada pretérito, como si ya no fuera. No hay nada futuro, como si todavía no fuera. No hay nada ni pasado ni futuro. Él es el presente total, estable, infinito. En ella no hay sino es decir, presente. El yo soy, recuerdan la palabra yo soy. El yo soy es una expresión de presente. No es ni de pasado ni de futuro. Es un ahora, aquí, presente, desde siempre y para siempre. Yo soy el que soy. Esa expresión, entonces, no hay nada que fuera o que no fuera, o que va a ser o que no ha sido, sino que es el ser subsistente. Esa palabra es maravillosa. Para mí lo dice todo de Dios. El ser subsistente. Es el único que existe desde siempre y para siempre. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino especulativamente dirá que la eternidad de Dios se demuestra por su absoluta inmutabilidad. Y la razón última de la eternidad de Dios es su plenitud absoluta de ser. Es el ser subsistente, el yo soy, que excluye toda potencialidad. En Dios todo es acto. No hay nada en potencia en Dios. Por lo tanto, en Dios no hay ninguna sucesión. Lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en la cuestión 10. Muy bien. Avancemos otro poquito. El número 19 del folleto habla de la inmensidad de Dios y su omnipresencia. Estamos en la página 57, los que van siguiendo el texto. La inmensidad quiere decir la negación de todo límite espacial, y la omnipresencia significa la relación de Dios con el espacio real. La inmensidad es un atributo negativo y absoluto. La omnipresencia lo es positivo y relativo. Vamos a verlo
¿Qué significa pues esto, verdad? Significa en primer lugar un aspecto gramatical de la negativa de Dios que la inmensidad de Dios significa la relación que tenía Dios con todo el espacio real. Es la negación de todo límite, por lo tanto. Significa que la inmensidad es un aspecto negativo porque en Dios no hay límite. Ese no es que sea negativo en Dios, repito lo dicho anteriormente, sino que es una expresión gramatical para decir que en Dios no hay límite, que todo lo abarca y está en todos lados, que es la omnipresencia. Ahora bien, es de fe la inmensidad de Dios. Dios es inmenso. Y esto es de fe, lo define el símbolo quincunque, que nos enseña inmensus paters, inmensus filius, inmensus Spiritus Santo, sed tarnen non tres immensi, sed unis immensus. Esto quiere decir que el Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. Por lo tanto, son los tres inmensos. Por lo tanto, un solo inmenso, porque es un solo Dios, dice el Denzinger 39. Ahora bien, esto también fue definido por el Concilio IV de Letrán. En el Denzinger 39 decimos, y en el Concilio Vaticano I, que aplican a Dios el atributo de inmenso. Denzinger 428 y número 1782. Tomemos en serio el Denzinger, leámoslo, ¿oyeron? Por su parte, la Sagrada Escritura testifica que Dios está por encima de toda medida espacial. El universo no puede contenerle. El tercer libro de los Reyes, el capítulo 8, dice: he aquí que los cielos y los cielos de los cielos no son capaces de contenerte. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice en el libro de los Reyes, Salomón. Por su parte, el profeta Isaías dice: el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. También lo refiere el libro de Job en el capítulo 11. Esto significa que Dios es mayor que todo el universo creado. Hay una expresión muy bonita de el padre Larrañaga que decía que nosotros somos como una gota de agua que navegamos en el infinito mar de Dios. Nosotros somos como una gota en el infinito mar de Dios. Dios es infinitamente más grande que incluso todo el universo infinito que existe. Porque dice el libro de los Reyes con Salomón: he aquí que los cielos y los cielos de los cielos son incapaces de contenerte. Tú eres más grande que todo esto. Nosotros, como pequeños pececitos, navegamos en el inmenso mar de Dios. Especulativamente, Santo Tomás de Aquino, que es el que especula mucho filosóficamente, dice que la inmensidad de Dios se demuestra por la infinita riqueza de su ser. Esta riqueza de su ser no admite limitaciones y por lo tanto excluye barreras en el espacio. Él es infinitamente eterno. Los santos padres llaman a Dios el inabarcable, el incircunscrito, el inmenso. Lo dirá el pastor de Hermas, ¿verdad? Ante todo, cree
que no existe más que un solo Dios, que todo lo abarca, mientras que Él es inabarcable, decía Atenágoras, también y San Irineo. Muy bien, en esto de la omnipresencia de Dios, la inmensidad de Dios y la omnipresencia de Dios, que es el mismo numeral 19, veamos la referencia que tiene ahora la omnipresencia de Dios, que la reflexionaremos en nuestra siguiente clase. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.